Movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa es un movimiento social radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados, temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales, entre otros. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para hacer efectivo, a costa del derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda. El movimiento Ocupa agrupa gran variedad de ideologías, en ocasiones asociadas a una determinada tribu urbana, que suelen justificar sus acciones como un gesto de protesta política y social contra la especulación y para defender el derecho a la vivienda frente a las dificultades económicas o sociales. El movimiento Ocupa también suele defender el aprovechamiento de solares, inmuebles y espacios abandonados y su uso público como centros sociales o culturales. La legislación relativa a ocupación de espacios varía mucho de un país a otro. En la mayoría de países, los propietarios legales del bien inmueble cuyos bienes resultan usurpados pueden denunciarla como un delito ordinario, mientras que existen países donde puede haber una legislación que tolere condicionadamente la ocupación, o donde existen concesiones temporales por parte de los propietarios a cambio del mantenimiento o alquiler del inmueble. En Holanda, por ejemplo, solo recientemente se ha propuesto castigar esta práctica. El término ocupa. Ocupa y sus derivados procede de la palabra ocupante. La ocupación de viviendas abandonadas ha existido siempre, y en España conoció un gran auge durante los años 1960 y 70, como forma de dar salida a la gran demanda generada por la afluencia de población del campo a las ciudades. También, diversas concepciones políticas insisten e influyen en la toma de tierras, medios de producción y viviendas para la construcción de su ideario social. La ocupación surge a mediados de los 80 a imagen y semejanza de los squatters ingleses, tras varios titubeos con la denominación, pues no existía en castellano ninguna palabra para nombrar la ocupación con motivos subculturales de viviendas, edificios deshabitados y locales. La diferencia entre ocupar y ocupar reside en el carácter político de esta última acción, en la que la toma de un edificio abandonado no es solo un fin sino también un medio para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda. Se reconoce una interacción e influencia sobre los que llegarían a ser los ocupas en España de parte de los squats neerlandeses, sobre todo los influidos por el colectivo Provo de corte anarquista y libertario. Esto se dio gracias a que compartieron videos, y registros gráficos y audiovisuales de las prácticas y movilizaciones que llevaban a cabo en los Países Bajos, desde enfrentamientos con la policía hasta organización interna. La palabra ocupa y sus derivados han sido popularizados por la prensa de modo que es de uso corriente, tanto en la lengua coloquial como en los medios de comunicación, así como también en los diccionarios bilingües como equivalente español del inglés squat. Se utiliza tanto en castellano como en catalán, euskera, gallego y otras lenguas ibéricas. Sin embargo, en su acepción popularizada por la prensa ha venido utilizándose para designar a cualquiera que se instale en una vivienda abandonada, tenga esta acción carácter político o no. El término ocupa puede designar también el lugar ocupado. En cuanto a la expresión movimiento ocupa para determinar al movimiento sociocultural que orbita alrededor de las ocupaciones es también un término que ha tenido una acogida desigual. Hay quienes afirman tajantemente que no existe tal movimiento sino una multiplicidad de procesos de ocupación no necesariamente relacionados. Otros prefieren el plural movimiento de ocupaciones, o movimiento de los centros sociales para aquellos que consideran que es el centro social lo que da identidad al movimiento. La palabra ocupa referida a personas se ha venido usando en estos últimos años. Existen diversos motivos por los que se suele realizar una ocupación, aunque generalmente se debe a alguno de los siguientes. Búsqueda de una vivienda. En algunos casos se trata de familias, grupos de personas o individuos que buscan un lugar donde poder vivir, y no pueden o no quieren pagar un alquiler ni una hipoteca.
Se trata de un movimiento social que entiende el artículo 47 de la Constitución, que expresa el derecho a disfrutar de la vivienda, y no está recogido en los derechos fundamentales, como la justificación moral para entrar en propiedades ajenas, tanto de particulares como de entidades, y hacerse con su uso, independientemente del daño y gastos económicos que ocasione a los propietarios legales de dichas propiedades. Generalmente los partidarios de la ocupación suelen justificar esto argumentando que los inmuebles ocupados están abandonados o son usados únicamente para especular. Por otra parte, la presión ejercida por las autoridades hace que al poblamiento ocupa le sea inherente cierta precariedad, que a su vez dinamiza el movimiento e intensifica sus acciones de protesta. Realización de actividades y propagación de ideas. Existen numerosos casos de ocupaciones promovidas por gente que busca crear alternativas culturales y asociativas en los barrios en los que viven, a través de los llamados centros sociales ocupados. Para ello utilizan los espacios ocupados de forma autogestionada realizando en ellos diversas actividades políticas, culturales o de cualquier otra índole. La ocupación es utilizada de este modo como un instrumento para conseguir un objetivo, la transformación de la sociedad. Algunos están vinculados ideológicamente a movimientos como el comunismo o el anarquismo. No se puede hablar de homogeneidad del movimiento pues hay divergencia de medios y objetivos en cada centro social. La propia naturaleza heterogénea del movimiento dificulta su identificación con un grupo social determinado, aunque sus ideas suelen ser relacionadas a pensamientos anarquistas. Los centros sociales mantienen entre sí una comunicación fluida, aprovechando las nuevas tecnologías para informar sobre sus convocatorias. Sin embargo, solo ocasionalmente participan en actividades comunes, como movilizaciones de protesta. Por lo general, un centro social responde al contexto específico del entorno en el que se encuentra, lo que determinará la índole de sus actividades. En los centros sociales se realizan o coordinan diversas actividades sociales, que suelen ser de acceso gratuito, charlas sobre diferentes temáticas, agricultura tradicional, conceptos políticos o concienciación ciudadana, teatro, clases de baile, talleres diversos, desde juegos infantiles a promoción del GNU/Linux, comedores vegetarianos, excursiones al campo, conciertos, recitales poéticos, servicio de biblioteca, clases de idiomas para inmigrantes, reuniones de grupos políticos, ecologistas, artísticos o anticarcelarios. Su función en muchos casos es similar a la de los ateneos libertarios de principios del siglo XX. En ocasiones la ocupación se lleva a cabo únicamente con fines temporales, y sin tener en mente la creación de un centro social permanente, como fue el caso de la ocupación de la antigua sede del Banco Español de Crédito de Barcelona, desocupado desde 2007 y ocupado por un centenar de activistas a finales de septiembre de 2010 para apoyar la jornada de huelga general del 29 Siemens. Aspecto estructural. Impacto sobre el urbanismo. Aunque uno de los fundamentos del fenómeno es la recuperación de espacios abandonados, según algunos análisis el impacto de la ocupación no es necesariamente favorable al desarrollo del área en la que se desarrolla. El fenómeno de ocupación ha sido comparado con el modelo de crecimiento de los asentamientos de favelas en países en vías de desarrollo. En los países del tercer mundo, el proceso de crecimiento urbano genera asentamientos espontáneos esclerotizados, que con el tiempo van definiendo la estructura definitiva de la ciudad en que se desarrollan. En este contexto, la proximidad con zonas urbanizadas y las ventajas facilitadas por la comunicación, y un entorno socioeconómico desarrollado acelera el proceso de poblamiento, acentuando la concentración del poblamiento. Algunos autores han estudiado el fenómeno de la ocupación desde dos modelos de crecimiento, el llamado modelo de agente central y el modelo de favela. El modelo de agente central define el asentamiento en función de un modelo heurístico de crecimiento en función de la infraestructura presente en el entorno, así como de los flujos migratorios propios de un área. El modelo de favelas interpreta el desarrollo de un asentamiento en función de puntos favorables y negativos en torno a un área ocupada, que definen y limitan su desarrollo.
Algunos autores han descrito el desarrollo urbano como el efecto del flujo de personas y el flujo o cambio de estructuras. En este sentido, los asentamientos espontáneos ofrecen un paradigma a pequeña escala de un proceso de desarrollo paralelo al de la ciudad en que se inscriben. Independientemente de su entorno socioeconómico, el carácter altamente móvil de la población ocupa está relacionado con el llamado flujo de movimiento económico de las ciudades tercermundistas. Según Hillier, es la propia estructura de la ciudad la que determina el volumen de movimientos poblacionales. Así, considerando una ciudad desde la perspectiva de un mapa axial, las calles más integradas desde el punto de vista urbanístico deberían corresponder con las zonas más desarrolladas, mientras que las calles menos integradas, y los barrios más segregados serían las zonas más pobres de la ciudad. En las grandes ciudades de países en desarrollo, donde florecen los asentamientos